Hola, buenos días a todos. Estamos en la última tutoría antes del examen. Vamos a revisar en esta ocasión los temas dedicados a los medios de comunicación social y vamos a dedicarnos también a repasar un poquito lo que es todo el bloque y las recomendaciones que hemos hecho al estudio. Bueno, vamos a ver un poquito, ya os digo, por encima el tema de los medios de comunicación social que ya vislumbramos en la pasada tutoría. Bien, los medios de comunicación, como sabéis, son los instrumentos que mantienen informada a la sociedad actual, contemporánea. Cuando hablamos de medios de comunicación de masas, los más media, nos referimos a que se dirigen al conjunto de la población, ¿vale? En general, las características de estos medios son pues, que están en constante evolución, que sus funciones son informar, formar, entretener, socializar, orientar, etcétera. Los tenemos en el temario, ¿verdad? Y que el lenguaje periodístico, es decir, el lenguaje de los medios de comunicación, no solamente de los periódicos, sino de todos ellos, suele ser claro, correcto y preciso. Bueno, como medios de comunicación podemos hablar de la radio, la televisión, la prensa, internet, etc. Bueno, aquí abajo tenemos los dibujos, digamos, que ilustrarían estos medios de comunicación. Vamos a ver un poquito la historia de la radio, que es bastante interesante. Su nacimiento y desarrollo se produce durante el siglo XIX. Es inventada por Marconi, ya sabéis. Y en España la primera emisora se inaugura en 1923 con el nombre de Radio Ibérica. Un año después comienza la emisión regular de Radio Barcelona. Bien, estos datos no tenemos que aprenderlos de memoria, simplemente saber, bueno, pues un poco de dónde viene la radio, tal y como la conocemos hoy por hoy. La radio utiliza únicamente el sonido, claro, solamente lo podemos percibir a través del medio auditivo, ¿no? Solo la podemos oír. Para llegar al oyente, las palabras, la música, los efectos sonoros y el silencio conformarían el lenguaje radiofónico. Si en el examen nos aparece una pregunta relacionada con el lenguaje radiofónico, lo único que tenemos que hacer es remitirnos a nuestra experiencia personal con la radio, es decir, tenemos que ver, o mejor dicho, pensar en qué hacemos cuando escuchamos un programa. Pues estamos hablando de que oímos música, efectos sonoros, oímos la voz del locutor, también oímos el silencio cuando queremos dejar algún espacio. Y por lo tanto el mensaje radiofónico se compondrá de una parte verbal, de una parte que está formada por palabras, y de otra no verbal, que estaría formada por la música y esos efectos sonoros. El mensaje es lineal, no tiene respuesta del oyente, simplemente se emite y ya está. Y además es fugaz, es decir, una vez que ha pasado, ya ha quedado, ha quedado extinguido, ya no se vuelve a oír, ¿no? A menos que grabemos el programa. La programación radiofónica puede dividirse según los tipos de programas, claro, persuasivos, formativos, informativos, de entretenimiento, musicales, etc. La opinión es algo muy frecuente en la radio. Los géneros radiofónicos normalmente se dividen en periodísticos y no periodísticos. Bueno, es algo que, en fin, sabemos todos y creemos que es importante que lo conozcáis. Los medios de comunicación audiovisuales incluyen, por un lado, a la televisión. La televisión emitió por primera vez durante los años 20 en Inglaterra, ¿vale? Hasta el año 36 no se incorporó la programación, es decir, una programación, digamos, regular, ¿no? Constante. Las televisiones nacionales no se crearon hasta 1950 y en España tendremos que esperar hasta el 52, que llega la fundación de Televisión Española. En nuestro país la televisión fue monopolio del Estado hasta el 88, aunque a partir del 70 aparecen las televisiones a color y eso provoca que más gente vea la televisión y por lo tanto que empiecen a surgir esas televisiones, esos canales, ¿no? Privados. ¿Qué características tendrá la televisión? Pues igual, cuando nos hagan esta pregunta en el examen, si nos la hacen, tendremos que remitirnos a nuestra experiencia personal con la televisión. Sabemos que es un medio que utiliza la imagen y el sonido para comunicar, además de utilizar imágenes icónicas, dibujos, etc. Se puede emitir un programa en directo o en diferido, o sea, podemos ver un programa que ha sido grabado o que es en directo riguroso. La programación es muy diversa y más ahora que tenemos muchísimos canales específicos de pago normalmente y que se dedican a un tipo de programación, ¿no? Uno de series, otro de dibujos animados, etc. El espectáculo suele ser la base de la televisión, además de la publicidad, ¿vale? Bueno, la investigación de audiencia ya sabéis que nos dice qué programas tienen mejor acogida entre los espectadores y son los que continúan, claro. El segundo medio de comunicación audiovisual, es decir, aquel que podemos ver, sería la prensa. Es mucho más antiguo que cualquiera de ellos
incluso es anterior a la imprenta, ¿vale? Los gobernantes emitían circulares para informar a los ciudadanos de las normas, eventos, etcétera, ¿no? Y fue en el siglo XVIII cuando apareció el primer diario. En España también es en esa época. En el siglo XIX, con el desarrollo de Internet, surge la prensa digital. Los periódicos digitales, que hoy en día tienen muchísima y muy buena acogida, entre muchos de nosotros que somos usuarios, yo personalmente, habitual de la prensa digital en lugar de la prensa escrita, ¿no? Digamos, al uso tradicional. Las características de este medio, pues igual, cuando nos pregunten esto en el examen, diremos, si nos lo preguntan. Pues vamos a ver, cuando yo cojo un periódico, ¿qué es lo que veo? Pues la información está dividida en secciones. Secciones nacionales, internacionales, de economía, sociedad, etc. El lenguaje estará compuesto por oraciones muy sencillas y muy claras. Predominará la objetividad o la subjetividad según el tipo de prensa o de sección. Los tres géneros por excelencia, los que más se utilizan, son la noticia, la crónica y el reportaje, aunque también el editorial es muy importante porque marca la línea de opinión del periódico o de la publicación que estemos leyendo. El artículo es también muy común, al igual que la columna, y la crítica, la encuesta y la entrevista también son bastante habituales dentro de nuestros periódicos. Bueno, con esto habíamos visto los medios de comunicación social. Vamos a echarle un vistazo también a la publicidad, que también me interesa que la veáis porque bueno, es una de las grandes protagonistas en los medios de comunicación y por lo tanto, como es una de las grandes protagonistas, tenemos que tenerla en cuenta, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar, como os digo, con este tema de la publicidad. La publicidad y los agentes que intervienen. La publicidad consiste en difundir textos e imágenes que invitan a adquirir un producto, ¿vale? O a realizar una determinada acción. Es decir, que no solamente es publicidad aquella que nos invita a comprar algo, sino aquella que nos invita a contratar un servicio de una empresa, a contratar la luz de una determinada empresa, a adquirir un viaje, en fin. Todo lo que nos insta o que nos pide que hagamos algo, que realicemos una acción, es publicidad. El lenguaje publicitario lo que persigue, lo que pretende es captar la atención del que lo ve y persuadirlo, es decir, llevarlo a que su voluntad pues, sea dirigida hacia el artículo que queremos venderle, ¿vale? O hacia el hábito que queremos que adquiera. Si queremos que una persona utilice nuestro champú, pues diremos que si con el champú que te vendo te lavas el pelo todos los días, vas a tener un pelo estupendo, con lo cual no solamente le estamos vendiendo un producto, sino que estamos vendiendo el hábito, que tiene que ser diario, ¿no? Bueno, es un pequeño ejemplo, un poco básico, pero es para que me entendáis lo que quiero deciros. Hay una serie de agentes que participan en la publicidad. Está claro que el emisor ya le conocemos, lo que el emisor es, que es el que comercializa el producto en este caso. El receptor es el público al que va dirigido. El mensaje es el anuncio, propiamente dicho, o sea, lo que vemos u oímos, o ambas. Y el canal es el medio de comunicación que se utiliza. El canal será pues, la radio, la televisión, el periódico, las vallas en la calle, etc. ¿Vale? El lenguaje de la publicidad combina varios elementos que son lingüísticos, la mayoría, e icónicos. También ya muy de moda hacer publicidad solamente con imágenes. Logotipo y eslogan, pues ya sabéis, el logotipo es el símbolo de la marca y el eslogan es la frase publicitaria con la que asociamos al logotipo. Nike tuvo durante mucho tiempo y creo que aún tiene asociado la frase de Just Do It con su logotipo. Bueno, pues es eso. El logotipo es muy importante, pero el eslogan que acompaña, la frase que acompaña a la marca también es muy importante. Tiene una doble finalidad la publicidad: informar sobre el producto que nos quiere vender e incitar a adquirirlo, ¿vale? Es decir, lo veo, lo quiero, sería la frase que aúna el sentido y el fin de la publicidad. Hay varios tipos de publicidad, la directa, la de exteriores, en fin, hay muchos tipos. Como veis aquí, bueno, pues las empresas pequeñas o de producto no masivo, de consumo no masivo, utilizarán esa publicidad directa en cartas, folletos, catálogos, que va dirigido a un individuo. La de exteriores pues será mucho más espectacular, más llamativa, predominará la imagen y el color explosivo y llamativo, y lo utilizaremos, pues eso, la valla publicitaria, el mural, grandes empresas sobre todo, o grandes instituciones.
La publicidad y la tecnología se unen porque, claro, ahora mismo recibimos emails, SMS, que nos envían ofertas, descuentos, promociones, de todo, oportunidades de compra, y que utilizan el teléfono, ya sea, bueno, teléfono, tablet, etcétera, como medio de llegar al usuario. Para elaborar los textos publicitarios tenemos que saber que hay muchos tipos y que hay muchos tipos no solo de anuncios, sino también de públicos. Tendremos que tener en cuenta el público al que va dirigido, el objetivo que queremos conseguir, etcétera. No quiero que aprendáis todo esto de memoria, simplemente que le echéis un vistazo, como digo siempre, que si aparece en el examen algo relacionado con la publicidad, si me piden que redacte un texto relacionado con la publicidad y mi opinión sobre ella, que sepa decir un poquito. Que sepa hablar de la cuña, del anuncio impreso, del audiovisual, ¿vale? Que sepa un poquito moverme por este mundo de la publicidad. Bueno, por último, y ya acabo con esta tutoría, vamos a hablar de las recomendaciones del nivel 2 para este primer examen de evaluación. Están colgadas en el campus. Aquí simplemente lo que voy a hacer es comentarlo un poquito. Ya sabéis que las características de la comunicación oral es bastante importante. Características de la comunicación oral y escrita, pero sobre todo las de la oral pueden caer. Los tipos de discurso, ya sabemos que no hay que aprendérselos de memoria, pero sí tenemos que saber diferenciarlos. Los tipos de comunicación oral, no solo las características, como decíamos antes, la argumentación, qué es la argumentación y cuáles son sus fases, las técnicas de participación oral, el texto y sus propiedades, también los tipos de textos cotidianos, hay que revisarlos un poquito, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y los medios de comunicación y la publicidad. Todo esto nos puede caer en el examen. Ya sé que es un poco amplio, pero son las pistas que puedo dar. Os recomiendo, claro, que reviséis el tema de la ortografía, porque aún hoy seguís teniendo muchas faltas, algunos de vosotros, no todos, pero algunos sí. Así que por favor revisadla porque de verdad que baja puntos y realmente constituye un problema a la hora de aprobar. Las indicaciones, como os digo siempre, no solo van dirigidas a aquellos que vais a venir al examen, sino también a los que no vais a venir, porque bueno, estas recomendaciones las podremos tener delante a la hora de presentarnos en junio y de repasar esta primera evaluación. Bueno, sin más, ya me despido. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosita que no hayáis entendido, algo que queréis comentar conmigo, no tenéis más que decírmelo y estaré encantada de atenderos. A muchos os veré el día 14, pasado mañana, y a muchos otros, pues probablemente en el siguiente o ya en junio. Así que a todos os agradezco que hayáis visto esta tutoría y que podáis seguir estudiando y seguir el curso como es debido. Cualquier cosita ya sabéis, me lo comentáis y lo resolvemos. Muchas gracias.